Los motivos por los que se usan tratamientos complementarios y alternativos son muy fáciles de entender y también muy fáciles de compartir. En la encuesta europea más importante que se ha realizado sobre el uso de tratamientos complementarios y alternativos, la más extensa, a pesar que es ya de tiempo atrás, del año 2005, se recogen algunos datos de cuáles son los motivos de uso de tratamientos complementarios alternativos. Por ejemplo, para luchar contra la enfermedad, para disminuir los efectos adversos, para aumentar el estado o el bienestar físico o el bienestar psíquico, para sentir que hacemos todo lo posible o que luchamos de la manera más enérgica contra la enfermedad. A los pacientes que entraron en esta encuesta, luego se les preguntó cuál era el beneficio obtenido sobre esto por lo que utilizaban, o estos motivos por los que utilizaban los tratamientos complementarios alternativos. Y aunque en algunas ocasiones el beneficio obtenido era menor al esperado, el beneficio global en general era alto. Solo un 3,2% de los pacientes no percibieron beneficio alguno.